El domingo pasado tuvimos una reunión gloriosa, ¿cierto? Una reunión donde se habló del amor. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de unas cualidades que deben tener todos los siervos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzado y valiente, ¿cierto? Ese es un siervo. Un siervo es esforzado y es valiente, pero también es diligente. Así que nosotros debemos anhelar ser siervos esforzados, valientes y diligentes. Entonces, hermano, el siervo del Señor debe ser esforzado, valiente, pero también diligente. La pregunta es, ¿ya somos siervos esforzados, valientes y diligentes? En el libro de Génesis, en el capítulo 4, vemos la historia de Abel y Caín. Capítulo 4 de Génesis. Versículo 3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Hasta ahí hubo unos varones que fueron diligentes y ofrecieron sus ofrendas. Uno fue aceptado, el otro no fue aceptado. No fue mirado con agrado. Ahora, quitémonos la idea de que fue que el Señor rechazó a Caín por la ofrenda que le ofreció. Fue más aceptable la ofrenda de Abel por lo que representa la ofrenda de Abel. Ahí no hubo otra discusión, no hubo otra idea, no. Solamente que en lo que ofreció Abel, ya Dios sabía cuál es el plan con el cual él iba a salvarnos, el plan de redención. Por eso cada vez que se ofrecía el cordero, el chivo, el carnero, todo eso, Dios lo veía, pero ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué representa esa ofrenda? Por eso Abel fue aceptado, ¿cierto? Pero los dos ofrecieron. Entonces vino Caín y se decayó su semblante. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín ahí se enojó, ofrece la ofrenda y se enoja. Y Dios le aconseja, serás aceptado si haces lo correcto. La única forma de yo ser aceptado es haciendo lo correcto. Y para yo hacer lo correcto, si ustedes se meten en el texto, ahí hubo una comunión ¿de quién? Dios con Caín. Tuvo comunión. Eso es comunión. Está hablando con Caín. ¿Quién? Dios. Antes de que el pecado se enseñoreara de Caín. El Señor le está dando la salida. El Señor le está dando la palabra. Pero era más grande su ira, su rabia, su enojo, y no permitió que la palabra del Señor hiciera la obra en él. Fue desobediente ¿a qué? A la palabra, porque el Señor le dijo, si bien hicieres, serás aceptado. Si haces lo correcto, serás aceptado. ¿Qué es hacer lo correcto entonces? Conocer la voluntad del Padre.
Eso es hacer lo correcto. ¿Qué vino a hacer Jesús cuando oraba? El hermano Jorge decía que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Él no hablaba por su propia cuenta. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? En Génesis se nos presentan dos siervos, Caín y Abel. Él no fue rechazado por lo que ofreció. No. Solo que Dios consideró esa ofrenda de la oveja del cordero por lo que representaba. Pero Caín no pudo entender eso. Y se dejó llevar por su ira, por su rabia. Y entonces no pudo hacer lo que el Señor le dijo. ¿Qué era lo que el Señor le dijo? Tú debes enseñorearte del pecado. Tú debes dominarlo. No que Él te domine a ti. Nosotros un día como hoy, domingo, primer día de la semana, venimos aquí a hacer ¿qué? Obedecer. A obedecer. Venimos a escuchar la palabra. Ojo, Caín escuchó la palabra, la escuchó clarito. Ahora la obedeció. No. Yo vengo un domingo aquí a escuchar. En la semana, ¿qué voy a hacer? Debería obedecer. Debería obedecer. Esto nos debe llevar, hermanos, a meditar qué estamos haciendo nosotros. Venimos aquí, ¿a qué? A llenarnos de conocimiento, a ver qué el Señor va a hablar hoy, ¿para qué? Para salir como oidores olvidadizos. Si nosotros, hermanos, no ponemos en práctica la palabra, de nada te sirve estar aquí. Puedes venir todos los domingos. Puedes venir todos los domingos, no faltará una sola reunión. Pero si yo no pongo por obra lo que dice el Señor, eso no sirve de nada. No sirve. Hay momentos, venimos un domingo a la palabra y nos vamos bien gozosos, llenos. Y andando por el camino se nos atraviesa una moto. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Llegamos a la casa y pasa algo. Me miró mal el vecino. ¿Cuál es mi reacción? Todo eso, hermano, debe morir. Yo debo enseñorearme de todas esas cosas y no permitir que esa situación que fue permitida para probarme. Yo le decía ayer a un hermano, todo lo que pasa en nuestra vida, aun cuando nos estamos reuniendo, es permitido por Dios para probar a ver qué hay en nuestro corazón. Si la palabra de verdad entró, esa palabra va a dar un fruto dulce. Pero si la palabra no entró, va a ser un fruto amargo. Y entonces, ahí es donde debo meditar qué estoy haciendo, porque no es suficiente con reunirme, hermano. No es suficiente. Yo debo obedecer. Caín tuvo comunión. Y luego de este evento tuvo otra comunión. Y después de esa comunión que hizo Caín, se alejó. Se apartó por completo de la presencia de Dios. Hermano, eso es el pecado. Te aleja por completo de la presencia de Dios. Y Satanás va a mirar la ocasión, la oportunidad, porque él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Va a usar personas que te rodean para hacerte resbalar. Y tú vas a ceder. Vas a caer. ¿Por qué? Porque aunque escuchas la palabra, tienes tu corazón duro. Tienes un corazón altivo y orgulloso. Si nosotros tomamos en cuenta las palabras del siervo, el rey David, él le dice al Señor que le dé un corazón puro. Dame un corazón puro para adorarte. Un corazón que te ame.
Un corazón que ame el lugar de tu presencia. Hay un salmo, creo que es de los descendientes de Coré o de Asaf. Y ahí ellos dicen, yo prefiero ser un portero en la casa de Dios que andar en la casa de los malvados donde hay abundancia. Yo prefiero ser un portero. Prefiero estar un día, un solo día, en tus atrios. En tus atrios. ¿Sabes qué es el atrio? El atrio era el lugar donde se hacían los sacrificios. En el atrio estaba el altar de bronce. Ahí se reunía todo el pueblo, cada uno con su ofrenda. Era el lugar de reunión del pueblo. Él prefería un día, un solo día, que 1000 fuera de la casa de Dios. Hermano, un siervo que es valiente, esforzado y diligente, está donde el Señor está. Busca su presencia sin importar nada, sin importar qué. Ahorita que cantamos el último himno, ¿qué cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¿Qué dijo? Todo mi ser. Cuando yo canto todo mi ser, todo lo que soy, te lo entrego, eso es verdad. Ya le entregaste todo tu ser a Dios. Aunque muy débiles, por fe marchamos. Hermanos, solos no hay manera de triunfar. Solos no pueden. Necesitamos la comunión. Necesitamos las reuniones. Necesitamos la palabra. Hermano, si yo vengo un domingo y me quedo con lo que dice el hermano, ya que le toque el hermano Jorge, el hermano Álvaro, cuando ya dé la palabra, si yo me quedo con lo que dicen ellos, no, hermano, yo tengo que ir a la palabra. Yo tengo que sumergirme en la palabra. Muchos hoy desprecian las reuniones, hermano. ¿Qué crees que eres, Abel o Caín? Cuando tú desprecias una reunión, por lo menos la del domingo, y no voy a hablar de las demás, pero sí la del domingo, hermano, acuérdate por qué Dios miró con agrado a Abel. Por lo que representaba la ofrenda, ¿cierto? ¿Qué representa la reunión del domingo? Pregúntate, ¿eres Caín o eres Abel? ¿Qué estás haciendo tú un domingo? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es más importante que Dios? ¿O tú crees que Dios va a aceptar esa alabanza de que te entrego todo mi ser, todo lo que soy? ¿Tú crees que Él acepta esa alabanza? Y ahí queda demostrado que es el alma que está cantando, no es el espíritu el que está alabando. Hay palabras incómodas, pero que son necesarias. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo. Oh Señor, gracias por Mateo, Señor. Gracias, Padre de la gloria. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, ahí vamos a ver algo muy hermoso. Vamos a leer desde el 22. Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el 22. Oh Señor Jesús. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche.
Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme y que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Hermanos, ¿qué vemos en esta historia que vivieron los discípulos junto a Jesús? Una barca, el agua, vientos, tormenta y alguien que camina sobre el agua, Jesús. Alguien que está por sobre todo nombre que se nombra. Cantábamos hoy, ¿verdad? ¿Y qué más vemos allí? Vemos a alguien que le dice: «Señor, yo quiero». Y el Señor le dijo: «Sí, ven». Y él vio, él fue. Pero ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Antes nos decían que Pedro era hablaba rápido, era acelerado. ¿Sí se acuerdan que nos decían eso? Como yo no conocía mucho la palabra en ese entonces, pues creía que eso era así. Hoy pues ya le pedí perdón a Dios, porque Pedro es un ungido. Yo no puedo hablar de Pedro despectivamente. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pedro, el más osado, yo voy, fue el primero, diligente, yo voy, así me hunda, pero yo voy. Sí, ven. Y fue. Pero Pedro vio con sus ojos naturales lo que lo rodeaba, la circunstancia, el problema, la tormenta, las olas. Tuvo miedo. Ahora Jesús le dijo: «¿Por qué miraste en las olas y lo que te rodeaba?». No. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Ahí no le dijo: «¿Por qué viste las olas? ¿Por qué viste la tormenta, la brisa?». No. ¿Por qué dudaste de mí? Sí, vemos a Pedro, un siervo, el primero. Yo voy. Y fue. ¿Cuánto caminó? Pero dice que caminó. ¿Cierto? Pero luego de que Jesús entra a la barca, los discípulos lo adoraron. ¿Y qué dijeron? «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Todos, ¿cierto? Todos dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Pero vamos a encontrar algo muy curioso en el capítulo 16, ahí mismo en el Evangelio de Mateo. No se nos olvide que todos dijeron: «Tú eres el Hijo de Dios», ¿cierto? Lo acaban de leer. En el capítulo 16, desde el versículo 13, dice: «Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, el primero, el diligente, el primero. Ya los demás no lo sabían, no lo acabamos de leer. Pero el primero que respondió, ¿quién fue? Pedro. Tú eres el Mesías,
el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres. A ver, al diligente, al primero, al esforzado, al valiente, que no teme hundirse, aunque se hunda, no teme. Él va, él hace. Ese es un siervo diligente. ¿Y qué nos habían dicho de Pedro? Señor Jesús. Él era así, esa es su naturaleza, era ser osado. Así se equivocara. Pero aquí se ganó una bendición que no se ganó nadie más. Ninguno de los 12 se ganó esta bendición, solo Pedro. Bueno, los 11. Ninguno de los otros 11. Pedro. Y no leímos, lo acabamos de leer. ¿Qué dice en el capítulo 14? Y todos exclamaron, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Oh Señor Jesús. Bendito eres, Simón, hijo de Juan. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no lo contaran a nadie, que él era el Mesías. Pero bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros cuando vemos esto que pasó aquí, si ya los discípulos todos sabían, porque lo acabamos de leer, y todos dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús aquí pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro enseguida soltó, tú eres el Cristo, el Hijo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y se ganó la bendición, ¿por qué? Por ser diligente, por ser el primero. Hermanos, nosotros estamos en una carrera y ya lo hemos hablado. Esto es una carrera. ¿Cuál es la meta? El reino. Ya el Señor le profetizó a Pedro que ya iba a estar en el reino. Eso es lo que le dijo a Pedro ahí. Y te daré las llaves. Y la muerte no podrá. Aquí está la iglesia, hermano. Somos la iglesia. Somos la iglesia de Dios, a quien se le entregó las llaves. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando yo aprendo todas estas cosas, hermanos, yo sé que es a la iglesia a quien se le dio las llaves. Yo sé que es la iglesia la que tiene el poder. Mira que el Señor le dice, no te lo reveló ningún hombre, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, es que ningún hombre te lo reveló. ¿Cuántas revelaciones hay en ti? ¿Cuántas revelaciones hay en mí? Que no la hemos, porque no tenemos intimidad con la palabra. Si yo tengo intimidad con la palabra, voy a tener revelación. Voy a estar allí en la barca. No importa cuál sea la situación, el problema, la tormenta, lo que sea que esté afuera, yo debo siempre mirar al que camina sobre las aguas, al que camina sobre todas las circunstancias. En el Proverbio 8, cuando habla de la sabiduría, dice, y Dios le puso estatuto al mar. Es que el mar no va a pasar el estatuto, esa situación no va a sobrepasarte, porque Dios ya le puso un estatuto, hasta aquí llegan tus olas. Y Pedro se llevó la bendición, que no se llevaron los otros 11. El apóstol Pedro, diligente. ¿Sabe que luego de que Pedro pasa por todas estas situaciones y todo lo que pasó Pedro cuando no, sí, que el maestro sí da el impuesto, no, que negó a Jesús, no importa, fue restaurado Pedro,
Y luego viene y hace las cartas más preciosas. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Si tú lees esas cartas, hoy conocemos sectas, religiones que tienen sus templos más grandes encima de la tumba de Pedro, porque creen que él es la roca. Pero el mismo Pedro en su carta dice: acerquémonos a él, piedra viva. Él es la piedra desechada. Él es la piedra fundamental. Él es la roca. Es Cristo. No es Pedro. En esto sí comparto lo que nos decían. Pedro somos nosotros, por lo que representa Pedro, una piedra para la edificación de la iglesia. Por eso él mismo nos dice: acerquémonos a él, piedra viva. Él es Jesús, es la piedra viva. Yo necesito acercarme a él para ser limpio y poder servir en la edificación del templo. ¿Cuándo me acerco yo al Señor? Hermano, primeramente, en comunión con la palabra. Ese debe ser mi primera reunión en el día, es con la palabra. Todos los días. Antes de dormirme, mi reunión con la palabra. Hermano, y todo tiene un orden. Si yo no tengo comunión con la palabra, no voy a tener la revelación que tuvo Pedro. Bienaventurado eres porque no te lo reveló otra persona, sino que el Padre te lo reveló. Si yo tengo comunión con la palabra, voy a tener revelación. Revelación. Y cuando la palabra me llena, cuando vengan a la reunión y se toque algo, usted, ya yo lo leí, ya yo sé que eso dice la Biblia, la palabra de Dios, porque hay comunión. Hay comunión entre ustedes y la palabra. No podemos siempre estar deseando, voy a ir a la reunión para ver qué me va a decir el Señor, teniendo la Biblia en tu casa. Venimos a la reunión por una cuestión de obediencia. Venimos a la reunión por agradar el corazón de Dios. Venimos a hacer memoria hoy de su victoria en la cruz. Eso venimos a hacer hoy. Pero la comunión con la palabra tiene que ser todos los días. Así como yo desayuno, almuerzo y ceno, debo tener comunión con la palabra, porque esta es verdadera comida. Hermanos, vamos a ir. Oh Señor Jesús. Al libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En la versión Reina Valera dice: sean diligentes, porque nada de lo que se hace para el Señor es en vano. Hermano, pero aquí este versículo encierra todo lo que tiene que ser un siervo del Señor. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, con diligencia. Porque ustedes saben que nada de lo que se hace para el Señor es inútil o es en vano. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿Qué están haciendo Adilain y Javier en España para el Señor? ¿Qué están haciendo los hermanos de Soledad para el Señor? ¿Pasamos más tiempo preocupados por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? ¿O estamos preocupados por el reino? Hermano, el Señor ya viene. Su venida está cerca, su venida de juicio. Él ya está aquí con nosotros. Él está en mí, yo creo que Él está en mí.
Él está aquí, pero Él viene en una nube, hermano, y todo ojo le verá. Y viene a traer juicio. Viene a traer juicio. ¿Cuál es mi actitud hoy? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando para empezar a funcionar? ¿Sabe cuántas excusas le dio Moisés a Dios? Es que yo soy gago, yo no sé hablar. Hasta que el Señor se enojó. Ya no saquemos más excusas. Si yo soy un siervo del Señor, el Señor me necesita hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo con mis vecinos? Un siervo del Señor no pierde el tiempo hablando bobadas, contando chistes de doble sentido. No, eso no hace un siervo del Señor. Un siervo del Señor tiene que apartar su oído de esas cosas. ¿Qué dice el proverbio? Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y eso está escrito. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 9 en adelante. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Aquí en el contexto es que el apóstol le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo a los hermanos de que ya no es necesario volver a la lechecita, a la comida blandita, sino que tenemos que avanzar en el conocimiento. Eso es. Por eso dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe, perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Qué ejemplo debe seguir? ¿Qué ejemplo debo seguir yo? ¿Cómo debo yo saber cómo anduvo Pedro? ¿Cómo anduvo Juan? ¿Cómo anduvo el Señor? Hermano, leyendo la palabra. Luego hoy el Señor ha levantado siervos no solo aquí, en muchos lugares. ¿Se acuerdan de Elías? Que lloraba porque era el único profeta. Y el Señor le dijo, no, es que yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es que no solo aquí es la iglesia. La iglesia es una sola y está como Dios en todas partes. La iglesia está en todas partes. ¿Qué es la iglesia? Son todas aquellas personas, hombres y mujeres, que con un corazón puro invocan el nombre del Señor. Esa es la iglesia. Quienes siguen la palabra del Señor y tienen como única autoridad la palabra. Hermanos, aquí el Espíritu Santo nos da la manera, el modo, cómo nosotros podemos alcanzar esa salvación tan grande y no descuidarla. Está aquí. ¿Cómo es? Amándonos los unos a los otros, perseverando en lo que hemos aprendido. ¿De quiénes? De los profetas y de los apóstoles. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo les hago la aclaración. El Señor Jesús, cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de qué Escritura hablaba? Que el Antiguo Testamento, es que no había Nuevo Testamento.
Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales, y le empieza a enumerar para qué sirve la escritura, ¿de qué escritura le estaba hablando Pablo a Timoteo? Es que no había más. Si Pablo instruye a Timoteo y lo exhorta a que siga en las sagradas escrituras, ¿cuáles sagradas escrituras? El Nuevo Testamento no existía en ese tiempo, porque el Nuevo Testamento estaba entre ellos. Oh Señor Jesús. Hermanos, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. ¿Qué leímos ahorita en Corintios? Mira, no te olvides que nada de lo que hagas para el Señor es en vano. ¿Y aquí qué te está diciendo? Trabaja para Dios. ¿Para quién estás trabajando tú hoy? ¿Para quién? ¿Para ti? Yo estoy trabajando para mí. ¿Para qué? David, el siervo, el rey David, un día se sentó, se acostó y dijo, he aquí yo habito. ¿Dónde habitaba el rey? ¿De hecho de qué? De cedro. Y he aquí que mi Dios no tiene dónde morar. Haré casa. Y se preocupó por la casa. ¿De quién? Ya no le importó su casa. No le importó su casa porque empezó y convocó al pueblo y todos trajeron. Todos trajeron oro y plata. Todos. ¿Qué cogió el rey para su palacio de ahí? Nada. Todo era ¿para qué? Para la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios hoy? ¿Cómo está la iglesia? Ahora no te hablo de la iglesia de hermanos, no, físicamente cómo está la iglesia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el lugar donde tú te reúnes? Primero es tu casa. David tuvo un corazón diferente a todos nosotros. Por eso tenemos que leer. Pero si yo leo, porque el hermano dice que hay que leer, y no entiendo y no practico lo que dice, pues ¿para qué lees tan bien? Hay que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento y una valentía recta. ¿Te acuerdas cuando leímos Jeremías 23? ¿Cuál era la condición de los profetas de esa época y de los sacerdotes? Dice, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. La carrera de ellos, ¿ves que es una carrera? La carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. ¿Cómo está tu valentía hoy? Entonces, hermano, ¿para quién estás trabajando tú hoy? ¿Estás trabajando por la comida que perece o por la que te lleva a la salvación? No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes. Ojo, no se volverán torpes ni indiferentes. Y estábamos hablando el viernes, ¿cierto?, de la indiferencia, en la reunión del viernes. Hermano, ¿qué es la indiferencia? Eso es un defecto, hermano. Eso no es una cualidad ni una virtud. Es un defecto. Indiferente. Cuando poníamos el ejemplo del samaritano, todos fueron indiferentes al que había sido golpeado, al que había sido robado. Pero el samaritano demostró amor por esa persona que estaba ahí tendida, ¿cierto? Pero hermano, el pueblo de Israel fue totalmente indiferente a Dios. El pueblo de Israel fue totalmente indiferente a Dios. ¿Por qué? Porque no le buscó ni le adoró como Dios. Cuando yo digo que estoy buscando al Señor, hermano, la búsqueda del Señor debe ser constante. Porque cuando uno está buscando significa que no ha
encontrado. Si tú no has tenido el encuentro con el Señor, tu búsqueda debe ser constante. ¿Cómo sabes tú que no has tenido un encuentro con Dios todavía? Y que tienes que buscarlo urgente porque ya no hay tiempo. Una persona me dijo, ay hermano, lo que pasa es que tú quieres que ya todos andemos como tú andas. Y no, eso es en el tiempo de Dios. ¿Y sabes qué he meditado con respecto a eso? Que también es una excusa. Eso también es una excusa. No en el tiempo, hermano, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Estamos confiados en que todavía hay tiempo y no. Ya no hay tiempo, hermano. Nadie sabe el día ni la hora. Y solamente por ese detalle de que nadie sabe el día ni la hora, yo debo actuar hoy. No usar la excusa de que en el tiempo de Dios yo voy a hacer y voy a hacer. No. El tiempo es hoy. Yo debo estar en paz es hoy. Yo debo tener comuniones hoy. Oye, si no hay reunión el lunes, yo hago mi reunión en la casa. Si no hay reunión el miércoles, yo hago mi reunión en la casa. Pero las reuniones no pueden faltar. Un carro, hermano, sin combustible no anda. Igualmente nosotros, hermano. Dice, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. ¿Ves? Espiritualmente indiferente. Hermano, cuando el Espíritu Santo llega aquí a este tema, indiferentes espiritualmente, la palabra es el Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si aquí dice algo, hermano, y tú no lo obedeces, eso es indiferencia. Si el Señor te envía un profeta, te envía un siervo a que te diga algo que debes hacer y tú no lo haces, eso es indiferencia. Porque ¿qué es un profeta? Nada. Un siervo de Dios y ya. Acuérdense de la indiferencia. Israel fue indiferente al Señor. En el libro de Apocalipsis, que lo tocamos el viernes y en la reunión pasada, versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Y qué requiere el Señor de mí en cuanto a esto? Sé diligente. ¿Qué es ser diligente? Apresúrate, porque no hay tiempo, es que no hay tiempo. ¿Cuántos han experimentado enfermedades aquí? ¿A quiénes han experimentado dolores fuertes? ¿Cómo sabes tú que en una de esas te vas? No lo sabes. No, todavía hay tiempo. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué le estás dando tú al Señor hoy? ¿Qué es lo más valioso que tienes tú para el Señor? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es lo que dicen del tiempo? Que el tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Qué tienes tú para darle al Señor? Tiempo. Porque aún el tiempo que tú tienes no es tuyo. Oh Señor, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Hermano, ¿cuántas veces has sido indiferente para con Dios? Y pareciera que tuviéramos los conceptos errados, ¿cierto? Que, no, indiferencia es cuando uno pasa por el lado de alguien y ni lo determina. No, hermano, indiferencia abarca muchas cosas. Cuando tú tomas más importante ejemplo, llega Adilaine de España a visitar a Nani un domingo,
y Nani se queda con su hija, ella no es digna del Señor, no eres digna del Señor. Porque el Señor dijo, el que ame más a padre, hermano, hijo, hija, tal, no es digno de mí. Así lo dijo el Señor. Si tú sabes, tú ya tienes un conocimiento anticipado de cuándo son las reuniones y tú tienes algo más que hacer, es que entonces tú eres indiferente. Si con los labios tú dices, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, lo que hablábamos en Palmar, pero tus hechos demuestran lo contrario. Por su fruto lo conocerás. Decía un hermano que el árbol de coco no te va a decir, yo tengo cocos. No, tú mirando al árbol te vas a dar cuenta que ese hermano aún no se ha encontrado con el Señor. Está en la búsqueda. Todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque Pablo, hermano, cuando tuvo el encuentro con el Señor, Pablo se olvidó que era Saulo, perdón. A él se le olvidó que era Saulo. Y empezó a experimentar su nuevo nombre, Pablo. Y dejó todo por basura. Porque tuvo un encuentro. ¿Y por qué tuvo un encuentro con el Señor? Porque lo buscaba. Porque el Señor vio el celo de Saulo. ¿Quién tuvo celo en el Antiguo Testamento? Finés. ¿Qué hizo Finés? ¿No atravesó a Sinri y a Cosbi por la espalda? Y la flecha le salió por la barriga a ellos. ¿Por qué? Y dijo Dios, Moisés, mira, Finés tuvo celo de mi palabra. Tuvo celo de mí. Y por causa de él yo detuve la plaga. Murieron 26,000. 26,000 por la plaga. Pero Finés tuvo celo y se apresuró, fue diligente, tomó la lanza y atravesó a los pecadores. Sin importar si eran familia. Cuando Dios le dijo a los levitas en el monte, Moisés le dijo, los que estén con Dios que vengan de este lado. ¿Quiénes fueron los diligentes? Y cuando le dijo, maten a todos los pecadores, no importa si está tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, no importa, mata a los pecadores. Fueron valientes y esforzados, porque se requiere mucha valentía para tú hacer o obedecer una orden de esas. Pero fueron diligentes. ¿Y qué les causó o cuál fue el premio de su diligencia? El sacerdocio, nada más y nada menos. A Finés, ¿qué dijo? Yo reafirmaré el sacerdocio eterno con Finés. Y Finés fue sumo sacerdote con Josué. Josué fue el líder, Finés sumo sacerdote. En la época de los jueces, el sumo sacerdote era Finés. Hermano, y todo esto lo lograron, ¿por qué? Porque había celo de la palabra. Primero Dios, primero Dios. Esos hombres, ¿qué tenían en común? Que primero era Dios. No les importaba más nada. ¿Qué pensó Finés cuando se levantó con la lanza? No, yo tengo que honrar a Dios. El pueblo tiene que honrar a Dios. Hermano, la palabra es esa lanza, hermano, con la que hay que atravesarlos a todos. Que el pecado salga. La indiferencia tiene que salir. Si yo sigo indiferente, hermano, la iglesia no va a avanzar. En el campamento de Josué había un anatema. Y en muchos lugares hay anatema. Uno, en otros lugares más. Pero no podemos dejar que aquí hayan anatemas. Porque, hermanos, yo he meditado mucho en esta palabra, hermano. Por eso ser valiente y esforzado para el Señor no es fácil cuando aún estamos pensando con la mentalidad terrenal, diabólica, caída. Pero cuando el Señor nos viene a hablar y nosotros no somos diligentes con respecto a lo que dice la palabra, la iglesia no va a experimentar el poder que dice Dios que debe tener la iglesia. Ejemplo, hoy hay algunos hermanos que están enfermos. Mi papá tiene una petición de oración. ¿A quién le dio Dios el poder? En Mateo 16. Y si la iglesia ora, debería suceder. Debe pasar. Debe haber sanidad. Debe haber restauración.
Porque es que el Señor no es mentiroso. El Señor no nos engañó. Hermano, si yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, si Dios me puso en este lugar, en el caso de Adilaine y Javier están en España, Dios los puso allá, es para que sean luz, es para que las personas se conviertan a ellos, no ellos convertirse a los demás. ¿Qué les dijo Dios a Jeremías? Ve, pero que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque ¿dónde iba a estar el fracaso de Jeremías? Si se convertía a ellos. Cuando tú vas a visitar a alguien o alguien te visita a ti, ¿esa persona se convierte a ti o tú te conviertes a ellos? ¿De qué hablas cuando estás con personas que no son tus hermanos de la vida de la fe? ¿Qué sale de tu boca cuando no estás en una comunión? Eres un cobarde que cambias la palabra de Dios por la basura del mundo. Eres un burro desatado. No eres ese burro que está atado en Génesis 49. Un burro atado todo el tiempo permanece disfrutando y mostrando lo que está comiendo. Valiente, forzado y diligente. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuántas promesas sabes tú que hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas conoces tú que hay en la palabra? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. ¿Qué causa la corrupción del mundo? Los deseos del corazón humano. Lo que pasó en Génesis 6. En vista de todo esto, esfuércense. Oh Señor Jesús, otra vez, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Hermano, ¿cómo te tienes que esforzar? ¿Cómo debo esforzarme? Al máximo, diligentemente. Yo me debo esforzar, ¿cómo? Al máximo. ¿Te estás esforzando al máximo hoy? Mira, hermano, yo les decía hace un tiempo, no recuerdo cuándo, hermano, decir, hoy vencí porque fui a la reunión. Hermano, eso no es de un siervo. Es de alguien que está empezando. Pero alguien que dice, que canta, que ama a Dios y que Dios es su deleite. ¿Cómo que hoy vencí porque fui a la reunión? ¿Es una carga la reunión? Ay, qué pereza la reunión. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal
con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan, ojo, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, otra vez, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Oh Señor Jesús. Esfuérzate por comprobar si tú eres un elegido. Esfuérzate por comprobar si eres un elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oye, hermano, pero esfuérzate por comprobar. Hermano, y puedes darte cuenta. Cada vez que mi hijo no va al colegio, ¿qué le hacen? Le ponen una falla. No sé a las cuantas fallas, llamado de atención, no sé, después, no sé qué pasa. Pierde el año cuando no va. Pierde el año. Josué nos dice que tiene una compañerita que casi no va y va mal en todo. ¿Por qué? Y puede leer en su casa, puede estudiar en su casa, su mamá le puede enseñar, pero necesita ir al colegio. Porque si no se gradúa, no puede seguir avanzando profesionalmente. Cada vez que yo soy indiferente y no voy a la reunión, es una falla. Bueno, y en el día que venga el Señor, va a tener un libro aquí. Va a tener un libro. Bueno, pero este domingo, ¿qué estabas haciendo? Él ya sabe qué estabas haciendo. Pero tú le vas a tener que responder, ¿qué fue más importante para ti? Llegaste a tu casa en la noche, la Biblia, te sentaste a ver, no sé, lo que te gusta ver, TikTok, Facebook, desafío, y la Biblia, bueno, no es que me amabas, no es que yo era el primero. ¿Y qué estabas haciendo este día? ¿Tú crees que no te lo va a mostrar? Eclesiastés 12, ¿qué dice? El último versículo de Eclesiastés 12 dice, oído, este es el mensaje, obedece a Dios y cumple su ley porque Él traerá toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él la va a traer y te la va a poner delante de ti. Bueno, ¿y este día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Acaso no sabías, no te predicaron, alguien no te avisó que el que amara a padre, madre, hijo, hija, no te lo dijeron, no te avisaron? ¿Qué excusa vas a presentar delante de él? ¿Cuál va a ser tu respuesta? No es que ese día se graduaba mi hijo. No es que ese día se casaba mi mamá otra vez. Oh Señor Jesús. Hermanos, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12. Oh Señor Jesús. Por lo tanto, Javier, por lo tanto, Adilaine, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Otra vez. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Una palabra de aliento.
Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Oh Señor Jesús. Vamos a leer desde Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 en adelante. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios que vive en medio de ti es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. ¿Cómo tengo que obedecer? Con diligencia. Pero para obedecer a Dios, luego de que Dios me ha rescatado de Egipto, de ese mundo de pecado en el que yo me encontraba inmerso, para obedecer a Dios con diligencia, tengo que primero morir. Porque alguien que está vivo no obedece a Dios con diligencia. Alguien que no ha muerto prefiere otras cosas antes que a Dios, aunque venga los domingos. Y hay otros que exageran, ni los domingos están. Ya ves. Entonces eso es. Lo único que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Una obediencia ciega. Si yo leo algo y el Señor dice que es así, yo tengo que decir sí, amén. No tengo que decir más nada. Sí, amén. Como tú lo dices, Señor, así es. ¿Qué quiere el Señor de mí? Que lo obedezca, ¿qué? Diligentemente. Él quiere que yo sea el primero en la reunión. Él quiere que yo sea el primero que me levante y enseñe a mis hijos a que tengo que estar de rodillas. Y puedo hablar con libertad de eso. Que no importa si terminas cansado un día de trabajo a las 10 de la noche. Llames a tu familia, bajen a orar, bajen a la reunión. ¿O qué pensaron? Que porque terminamos de trabajar tarde no nos vamos a reunir. Eso es lo que quiere Dios. Y lo que tú hagas con tu familia en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Porque Él lo dijo. Pero solamente los que obedecen, solamente los que tienen un corazón ya dispuesto para el Señor van a entender este tema. Los demás seguirán como vienen, porque la palabra no hizo nada allí. Hay anatemas dentro de esa persona. Hay anatemas. Todavía tiene ese manto escondido de Egipto. Todavía tiene ese lingote de oro. Todavía está pensando en el dinero. Porque sabe que eso representa el manto que escondió Omán, fue el anatema. Un manto egipcio, el lingote de oro y unas piezas de plata. Esas son tus afanes, mis afanes. Ah, es que en la iglesia hay un anatema. Pero es que dentro de la persona hay varios anatemas. Hay varias cosas aquí que no te dejan avanzar. ¿Y qué hacen? Que cuando tú vengas a la reunión, en vez de edificar a la iglesia, eres un tropiezo. Y salimos a la batalla contra él y perdemos. Vamos a orar por el hermano que está enfermo y perdemos. No pasa nada. Porque no hemos comprendido, hermanos. Yo les digo algo, no se dejen impresionar por cosas que vean de milagros y yo no sé qué cosas por televisión, por internet. La vida de la iglesia la puede experimentar todo aquel que ha decidido honrar al Señor primero. Mientras tú no decidas honrar a Dios primero, no experimentas la vida de iglesia. Es mentira. Vives una fantasía. Vives engañándote y tratando de engañar a los demás. Pero no es verdad. ¿Qué requiere el Señor de nosotros?
¿Por qué no cité el libro de Josué? Porque todos conocemos lo que Dios le dijo a Josué. Pero después de esas palabras, ¿qué más le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque tú repartirás a este pueblo. Y luego le dice, medita ¿en qué? En este libro de... Medita en él de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino. Y cuando Dios le dijo eso a Josué, solamente estaban los 5 primeros libros. Ni siquiera existían los libros de los profetas. Y nada más con esa pequeña porción, Dios le dijo, medita en ese libro de día y de noche. Hay un versículo especial donde Dios le dijo, creo que a Moisés le dijo, y cuando el pueblo tenga rey, el rey debe ¿qué? Leer todos los días. ¿Qué tenía que leer el rey? La ley. ¿Para qué? Para que entonces pudiera honrar a Dios y no se olvidara, porque cuando se olvida de la ley, empieza a reinar el rey, empieza a reinar sin Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, y cuando tengan rey, porque ya Dios sabía que iban a poner rey, y cuando tengan rey, el rey debe tener una copia de los mandamientos en su trono y leerla todos los días. ¿Sí lo han leído? Todos los días tenía que leer para que su corazón no se corrompiera. La palabra de Dios no va a permitir que yo me corrompa. Hermano, parece, ustedes dirán, está exagerando, pero tú dejas de leer, es lo mismo que con las reuniones. Tú dejas de venir un domingo y ya el segundo domingo, y ya no vienes más. No vienes más. Ahorita llega diciembre y en noviembre ya empiezas a faltar. Y en diciembre vas a estar en las discotecas, en la rumba. Y después vienes después de carnaval. Semana Santa. Como las sectas que van los miércoles de ceniza a arrepentirse. Entonces, hermanos, entre nosotros eso debe morir. Entre nosotros debe haber diligencia, debe haber esfuerzo y debo esforzarme por comprobar que yo soy un elegido. Hermano, ¿cómo haces tú para hacer eso? ¿Cómo te esfuerzas para demostrar que eres un elegido? Negándote. Negándote. Es lo mismo, hermano. Yo le digo, siempre pongo el ejemplo de los novios. Le digo a las personas cuando salgo a predicar, imagínate, que tú conociste a este hombre y este hombre era juicioso, no tomaba, no fumaba, nada, era de su casa. Y resulta que a ti te gustó tanto ese hombre, pero a ti sí te gusta la rumba, a ti sí te gusta salir, ir y venir, pero a él no. Y tú quieres a ese hombre. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que esforzarte por demostrarle a ese hombre que tú eres la persona para él. ¿Qué tengo que hacer yo? Esforzarme para demostrarle al Señor que yo quiero ser parte de los que van a reinar. Pero es que el Señor no le va a dar algo a alguien que no lo quiere. Si Dios no ve tu entrega, si Dios no ve tu compromiso, entonces tú dices, pero es que yo leo y no entiendo. ¿Por qué? Yo leo y no se me queda. ¿Por qué? Hermano, porque falta más entrega, falta más comunión, falta más negarte a ti. Y hay algo más peligroso, hermano, que eso. Lo más peligroso que hay es que tú leas, entiendas algo y ya tú no necesitas más ir a ninguna parte. Eso es lo más peligroso. Porque entonces empieza a formarse un Dios diferente al que dice que yo envío bendición y vida eterna. ¿En dónde? Él no manda bendición y vida eterna a ninguna otra parte. Él les dio la llave ¿a quién? ¿A Jorge y a su familia? A la iglesia. La iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿qué hacían?
se reunían todos juntos y lo compartían todo. ¿Tú te imaginas al apóstol Saulo, ya convertido en Pablo? No, yo lo que me voy es a ir para mi casa y voy a hacer mi reunión nada más con mi familia. Cuando nosotros salimos de la secta en la que estábamos, fui confrontado con ese texto de Hebreos 10. ¿Y cómo vas a hacer con Hebreos que dice que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre? Y yo le dije, usted tiene razón y no puedo negar lo que allí está escrito, pero yo debo esperar a que Dios me ponga en otro lugar o a que salga ese falso profeta de allí. O pasa lo uno o pasa lo otro, pero yo no puedo ir donde no se enseñe la palabra pura. Yo no puedo estar donde la palabra no gobierna. Yo no puedo estar donde hay ideas y razonamientos humanos. Yo no puedo estar allí, porque eso en vez de darme vida, me va a contaminar. En vez de darme revelación, me va a atrasar. Por eso, hermano, tengan cuidado. Yo le decía a alguien ayer, bueno, mira a ver, busca un lugar adecuado. Si de pronto no tienes el tiempo, no te queda cómodo la reunión de nosotros los domingos, busca un lugar, órale a Dios, un lugar adecuado donde tú puedas estar y orar y servir a Dios. Pero hermano, estamos en tiempos peligrosos. El otro domingo, si Dios lo permite, vamos a tener un evento muy bueno aquí, si Dios lo permite. Ayer hablaba con él, luego de que terminamos todo esto, y ya yo sabía lo que... Y le rogué que me dejara compartir esto, porque lo había visto esta semana, leyendo la Biblia. Y me lo permitió.